Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este webinar en el día de hoy de esta temporada de negocios del Banco Santa Cruz, que junto a la firma de consultoría en sostenibilidad, emprendimiento sostenible, tenemos pues el honor de poder compartir esta noche un tema tan importante y clave para poder hablar de desarrollo y de sostenibilidad como lo es pymes sostenibles. En esta ocasión con el título de Creando rentabilidad con propósito. Así que agradecemos su presencia en esta noche, que formen parte de este compartir que vamos a tener de conocimiento, con la intención de que nos ayude a acceder a herramientas, experiencias, informaciones que nos ayuden y empoderen para la creación, impulso y desarrollo de pymes más sostenibles. Vamos a dar unos minutitos breves para que podamos darle espacio a aquellos que quizás aún vienen desde su trabajo, no han llegado a su hogar, no han tenido la oportunidad de conectarse. En unos 3 o 4 minutos, pues volvemos a abrir el micrófono, dejando obviamente abierto el espacio del chat para que puedan colocar sus preguntas, Q&A. También en la parte superior de sus pantallas podrán encontrar la opción de poder canalizar sus preguntas por esa vía, las cuales les invito a que puedan realizarla en el momento en el que vamos compartiendo el contenido, a los fines de que no se les olvide y podamos aprovecharlas al final de este encuentro esta noche. Así que bienvenidos nuevamente y en unos minutitos regresamos para dar inicio formal a esta conferencia webinar Zoom de pymes sostenibles, creando rentabilidad con propósito. Veo, estimados, que en el chat algunos ponían la información de que no se escuchaba. Quisiera confirmar si ahora sí me escuchan, en caso de que alguno de ustedes no haya tenido la por perfecto. Jiménez, Rosario, gracias por confirmar. Giovanna, Juan, Valerio, Beatriz, muchas gracias por su confirmación de que nos escuchan bien. Bueno, pues dado ya estos primeros 5 minutitos de la hora de la convocatoria oficial, pues vamos a dar inicio formal a el contenido de esta noche en este webinar o capacitación de pymes sostenibles, creando rentabilidad con propósito. Eh, Imagino que muchos de los que están conectados o tienen ya una pyme como emprendedores, o trabajan en alguna pyme, o tienen la idea, el deseo, el sueño de crear también su propia empresa. Quizás algunos de ustedes que tengan ya sus negocios se encuentran en distintas etapas, en una etapa de idea, en una etapa ya operativa, en una etapa de crecimiento y expansión. Sin embargo, hoy vamos a compartir informaciones que nos van a dar a entender por qué la importancia de las MIPYMES en el desarrollo y por qué hablar de sostenibilidad en lo que respecta a las partes de las MIPYMES y cómo podemos entonces convertirnos
en MIPYMES más sostenibles, agregando parte de la experiencia que como firma de consultoría Emprendimiento Sostenible posee, no solo en la parte de acompañamiento a empresas en el desarrollo de sus estrategias de sostenibilidad, sino también creando su pequeño portafolio de negocios sostenibles que le permite poder asesorar y guiar desde la experiencia, desde la práctica. Dicho esto, pues como firma, presentarnos brevemente, más de 14 años en el mercado, en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, apoyando distintas instituciones públicas y privadas que trabajan o integran la sostenibilidad como parte de su modelo de gestión, de su modelo de negocios. El cálculo de la huella de carbono, todo lo que tiene que ver con las emisiones de CO2, el desarrollo de productos con criterios de sostenibilidad, la medición del impacto de estas acciones o iniciativas sostenibles que implementamos en las empresas o en las organizaciones, así como el desarrollo de proyectos especiales, fondos de inversión para el desarrollo sostenible, capacitaciones, entre otras iniciativas que nos permiten, pues, poder guiar desde la experiencia y la práctica acciones más sostenibles en el desarrollo de organizaciones y negocios. Sin embargo, nos preguntaríamos esta noche a propósito del título de la convocatoria, ¿por qué MIPYMES sostenibles? Y ahí lo vamos a dividir en dos. Por un lado, las MIPYMES, para poder ponernos en el contexto de la importancia y la relevancia de este sector productivo empresarial. Y por otro lado, volveremos a rescatar informaciones de la sostenibilidad, volver a recordar un poco de qué se trata, para luego poder conectar ambos conceptos bajo la idea de MIPYMES sostenibles. Cuando hablamos de MIPYMES, debemos recordar que nos estamos refiriendo a microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Y obviamente están las empresas grandes, pero estas no forman parte de la clasificación empresarial que se cataloga como MIPYMES. En el caso de la República Dominicana, la última segregación o clasificación de las microempresas, pudimos ver cómo se creaba la parte de microempresa de subsistencia y microempresa de acumulación. Las de subsistencia pueden tener entre 1 a 2 empleados, las de acumulación ya van de 2 a 10 empleados y las ventas anuales brutas pudieran estar rondando entre los 850.000 pesos para las de subsistencia y hasta 11.4 millones de pesos para las microempresas de acumulación. En lo que respecta a las pequeñas empresas, ya entonces estaríamos hablando de empresas que superan desde 11 empleados hasta 50 empleados y que pueden tener una facturación de un poco más de 77 millones de pesos al año. La empresa mediana, como líder o categoría mayor dentro de esta clasificación, pues ya va de más de 51 empleados hasta inclusive 150 empleados y puede tener una facturación de hasta 288 millones de pesos. Me gustaría en el chat, de ser posible, que puedan poner algunos que ya o trabajen en una empresa o tengan una empresa, de qué tamaño, para ver cuántas MIPYMES, si son microempresas de subsistencia, de acumulación, pequeñas empresas o quizás empresas medianas, y tener con esto una idea pues del público objetivo. Veo aquí que dice pequeña empresa, mediana empresa. Giovanna, muchas gracias por compartirlo. Em, Mediana empresa también, pequeña empresa, perfecto. Bueno, parte del impacto de por qué entonces las MIPYMES, estamos hablando de que las MIPYMES representan más del 98% del tejido empresarial nacional. O sea, apenas el 1.5% promedio de las empresas a nivel nacional son empresas grandes y el 98.5% son micros, pequeñas y medianas empresas. Y esto nos da una idea automática
de la relevancia, la importancia y el impacto que trasciende el efecto de poder decidirnos a crear empresas micro, pequeñas y medianas para poder mover la economía nacional, y de ahí se derivan todos los elementos claves para poder hablar de desarrollo. De aquí se deriva obviamente un elemento clave como el empleo, que vamos a ver el impacto que también genera este sector. Estamos hablando de cientos de miles de empresas a nivel nacional que permiten esa dinámica día a día en los distintos sectores productivos para poder impulsar el desarrollo del país. Y de estas, para que tengan una idea, de este 98,5% de unas 400.000 empresas registradas a nivel nacional, las microempresas representan el 85%. O sea, realmente en nuestro país, el promedio real de empresas es micro, y por ende hablamos de empresas que tienen entre 1 a 10 empleados, 5, 6, 7, 8. Ese es el promedio del 85% del tejido empresarial nacional, lo que implica que hay una realidad de productos y servicios que rondan entre microempresas de subsistencia y microempresas de acumulación, siendo un 60% de ellas empresas de acumulación, o sea, empresas de entre 2 a 10 empleados que facturan hasta 11,4 millones de pesos al año, y el 40% siendo empresas de subsistencia que tienen entre 1 a 2 empleados y que facturan poco más de 850.000 pesos al año. Sin embargo, también tenemos como impacto de este sector que el 62% de las MIPYMES, perdón, el 62% de los empleos a nivel nacional son generados por la MIPYME. O sea, de cada 10 personas que usted conoce que tienen empleo, 6, entre 6 y 7, son gracias a los esfuerzos del desarrollo de negocios de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto nos da una idea de la importancia del emprendimiento, el por qué atrevernos a desarrollar nuestras ideas de negocio, porque detrás de ese esfuerzo no solamente está el resultado directo a quien desarrolla ese negocio, el beneficio que puede estar generando, sino que la suma de esa cultura de desarrollo de negocios, de productos, de servicios, mantiene más del 62% de la generación de empleos a nivel nacional. Y esto es un impacto silente hasta cierto punto que a veces creemos como emprendedores que no es importante. Mira, tengo una idea de negocio, estoy trabajando yo y ya contraté una primera o segunda persona, pues automáticamente usted es parte del 85% del empresariado nacional y está impulsando el asegurar la formalización del 62% de los empleos a nivel nacional. Esto por igual nos lleva a un dato económico. Si queremos resumir entonces el impacto de las MIPYMES en el Producto Interno Bruto, tomando el Producto Interno Bruto como un indicador clave para poder clasificar el nivel de desarrollo de los países, pues estamos hablando que en la República Dominicana, donde tenemos un Producto Interno Bruto de más de 125.000 millones de dólares, el aporte que hacen las MIPYMES es de un 32%. Si pensamos en la economía nacional como una mesa de cuatro patas, ¿verdad? Las MIPYMES son las que mantienen la estabilidad de la economía nacional, y sin ellas, obviamente, no pudiéramos tener un mercado económico que nos permita avanzar hacia los indicadores de crecimiento que anualmente se comparten como un país que lidera indicadores claves a nivel regional, a pesar de que geográficamente, a nivel de kilómetros cuadrados, o que quizás a nivel de una economía total bruta, tenemos países en la región con mucho más población, mucho más volumen de Producto Interno Bruto. Sin embargo, la participación de las MIPYMES indica una cultura emprendedora en la República Dominicana. De esto recordando
que ese 62% del empleo formal en la República Dominicana que aportan las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de más de 3 millones de empleos. Y si pensáramos en que cada persona que tiene un empleo es parte de una familia, entonces imagínense el impacto trascendental que tienen las MIPIMES en poder asegurar no solo un impacto económico, sino el desarrollo de las familias, la oportunidad de pagarle ese salario para que papá y mamá puedan aportar a los estudios de los hijos, mejorar su calidad de vida, adquirir los alimentos, los medicamentos, en definitiva, mover un país a través del emprendimiento y del desarrollo de negocios. Y esto conecta un poco entonces, entendiendo esta trascendencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, con lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y es que no podemos entonces hablar de desarrollo sostenible sin hablar de las MIPIMES, porque no podemos hablar de aspirar a una República Dominicana sostenible si el 62% del empleo no es parte de ese desarrollo sostenible, si el 32% del Producto Interno Bruto no forma parte de esa transformación sostenible. Y dicho esto, tenemos entonces que retomar un poco, entender de qué estamos hablando cuando tocamos el tema de sostenibilidad. Cuando queremos que la MIPYME sea sostenible, pues vamos a ver ahora un poco de qué significa el tema de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Recordando que sostenibilidad, definido por Gro Harlem Brundtland, primer ministro de Noruega, primera mujer ministro de Noruega, fue quien lideró un informe global en el 1987 donde por primera vez se describe el concepto de desarrollo sostenible como aquel desarrollo capaz de satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo que las futuras generaciones puedan también satisfacer las suyas. Fíjense que es un tema de administración. Es cómo yo puedo tener las herramientas, los recursos, los alimentos, el dinero necesario para poder vivir, pero que eso no ponga en riesgo que el que viene detrás de mí, las nuevas generaciones, también puedan acceder a esos recursos para ellos también satisfacer sus necesidades. Este concepto más descriptivo fue simplificado en el tiempo, en el año 1994, con John Elkington, quien al final, a través de su libro Cannibals with Forks, trata de resumir el concepto de sostenibilidad en un triple impacto. Y hablamos ahí entonces de que sostenibilidad es poder desarrollar iniciativas, acciones, empresas, negocios, productos y servicios que ya no solamente logren el resultado económico, sino que también logren un positivo impacto social y ambiental. Y ahí entonces el concepto del triple impacto, de que sostenible es aquello que es bueno para la economía, para el medio ambiente y para la sociedad. La evolución de estos conceptos al día de hoy se habla de ESG o ASG, social, ambiental y gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, sustituyendo la parte de la E de economía, nos referimos a que dentro de nuestros negocios hay tomadores de decisiones. El dueño, el gerente, el administrador, el inversionista. Y estos tomadores de decisiones, si integran los principios de sostenibilidad y de impacto social y ambiental, entonces aseguramos que la actividad económica a la que se dedica ese negocio pueda generar un impacto positivo y por eso la gobernanza es esa toma de decisión para asegurar que el impacto económico del negocio pueda generar impactos sociales y ambientales positivos y en estos casos se sustituye la parte de economía por la parte de gobernanza en función a esa toma de decisión. Y para poder retomar un poco esta mirada de sostenibilidad y entender cómo se enmarcan las pymes en esta misión global, pues importante es recordar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que es el reto que asumimos como humanos, como mundo, de manera, digamos, unánime en el año 2015,
de alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global al año 2030. Se le habla de la Agenda 2030, pero siempre me gusta recordar que este es el segundo examen, es la segunda tarea o es la segunda vez que intentamos avanzar en el cumplimiento de ciertos objetivos globales que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible, porque ya tuvimos una primera experiencia del año 2000 al año 2015 con lo que fueron los objetivos del milenio. Nos comprometimos con 8 objetivos del milenio que, de haberse logrado, nos podían dar como resultado un planeta más sostenible. Al llegar el año 2015 y darnos cuenta de que no habíamos logrado el 100% de estas metas, se renueva ese compromiso pasando de 8 a 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Y ahora estamos a ley de 4 años para poder validar si hemos logrado o no avanzar en estas métricas estratégicas. Aquí les doy una vía estratégica de poder validar si su propuesta de valor, si su idea o concepto de producto o servicio sostenible está vinculado a un interés global. Y es tomar estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible y pensar si su producto o servicio impacta positivamente a alguno de ellos. Y si estás en una etapa previa de pensar en una idea de negocios, pues toma como referencia, como guía estratégica, estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, porque si tu propuesta de valor impacta positivamente a alguno de ellos, tienes un mercado no solamente local, sino también global, porque el mundo está comprometido con avanzar en esta agenda y por ende podemos utilizarlo como una guía, como una brújula, como un GPS estratégico de poder asegurar productos y servicios que impacten el interés global en cuanto a sostenibilidad. También entender que nuestro país, la República Dominicana, tiene una estrategia nacional de desarrollo convertida en ley en el año 2013. Y esta estrategia nacional de desarrollo nada más y nada menos que está alineada a los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Por ende, tenemos la dicha y por ende, desde el punto de vista de negocios, la oportunidad de desarrollar negocios en un país donde la sostenibilidad está integrada en la estrategia de desarrollo y alineada con los objetivos de desarrollo de sostenibilidad globales. Y esto obviamente que debemos verlo como una oportunidad para poder desarrollar iniciativas coherentes con los objetivos de nuestra planificación de desarrollo nacional. Recordar un dato clave, en el año 2015, en París, se hace un compromiso unánime de todos los países miembros de las Naciones Unidas, declarando el cambio climático como el principal problema que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Y por eso vemos cada vez más que las empresas están integrando acciones contra el clima, acciones que permitan hablar de productos responsables con el medio ambiente, productos y servicios que disminuyen su impacto ambiental, porque esto implica que cada país del mundo se comprometió con la reducción de su huella de carbono. Y esto implica que para que eso se pueda lograr, los productos y servicios que produce cada país deben ir reduciendo su huella de carbono para que ese país pueda cumplir con ese propósito. En ese sentido, resultado de ese acuerdo global, hubo 3 objetivos claves que resultaron. Uno de ellos, limitar el aumento de las temperaturas globales a no más de 1,5 grados Celsius, examinar la contribución de los países en la reducción de las emisiones cada 5 años y ayudar a las naciones más pobres proporcionando financiamiento climático. Para que tengan una idea, en el caso de la República Dominicana, y aunque lo vamos a ver en más detalle, nos comprometimos a reducir el 27% de las emisiones de CO2 como país al año 2030. Esto implica, para que tengan una idea, una inversión de más de 18.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto estimado que se requiere en República Dominicana
para poder reducir el 27% de las emisiones de CO2 al año 2030. Y ahí nos vamos dando cuenta de que hablar de sostenibilidad, de cambio climático, es hablar también de economía, de presupuesto, de inversión y obviamente que como cualquier otro negocio debemos tratar de lograr la inversión más estratégica que nos permita reducir la mayor cantidad de emisiones de CO2 con el menor presupuesto posible. Y aunque esto parece un tema global y estatal, es el mismo idioma que debemos ir aprendiendo dentro de nuestros negocios para poder gestionar el impacto ambiental de nuestras operaciones y poder ser parte de esta evolución de un empresariado cada vez más sostenible, capaz de generar impactos positivos en la creación de rentabilidad mediante la venta de productos y servicios que cada vez tengan menor impacto ambiental, pero sin dejar de ser rentables. Entonces, viendo esta parte, vamos a ver, denme un momentito, me dicen que no, para prender aquí la cámara. Vamos a ver para saludar un poquito de este lado. Mm, a ver si nos vemos. Perfecto, aquí para que no se diga que es IA, no, estamos en vivo. Eh, entonces les decía, entendiendo entonces un poco, pero ven acá, ¿y qué tiene entonces que ver mi negocio con estos temas climáticos globales? ¿Por qué la importancia de que yo tenga que tomar en cuenta temas aparentemente un poco ajenos a la realidad del día a día, de que tengo que buscar capital para comprar inventario, para poder producir mi producto o servicio, para poder venderlo al mercado con una estrategia de marketing que me permita captar cada vez más participación del mercado, siendo competitivo, con una propuesta diferenciadora? ¿Cómo tengo yo que ver con esto, que es mi día a día, con temas de cambio climático, de sostenibilidad, de reducir emisiones de CO2? Bueno, pues tenemos una responsabilidad directa. ¿Por qué? Porque todo producto o servicio está hecho de recursos naturales. Si me pueden poner en el chat a qué se dedica, qué venden las empresas en las que ustedes participan. Vamos a ver. Díganme ahí los sectores a los que pertenecen, qué tipo de producto o servicio venden para poder tener una idea de a cuáles sectores pertenecen y cómo podemos entonces darnos cuenta. Aquí dice insumos médicos, tenemos por aquí. Distribución de pinturas, decimos por otro lado, restaurantes, envases plásticos, accesorios electrónicos, eh, equipos y materiales para oficina, comestibles, repuestos de motores, servicios de outsourcing financiero, impositivo, vending machines de snacks y bebidas, asesoría en inteligencia estratégica, servicios bancarios. ¿Qué sucede, estimados? Si pensamos en cualquier producto o servicio, nos vamos a dar cuenta de qué materia prima compone ese producto o servicio. Cuando hablamos de comestibles, restaurantes, repuestos de motores, ¿de qué están hechos todos los productos y servicios que conocemos? Si pensamos, por ejemplo, en el sector industrial, qué sé yo, el carro, por ejemplo, ¿de qué está hecho un carro? Metal, asientos de leather o tela, por así decirlo. ¿Y qué es la tela? Algodón. ¿Y qué es el algodón? Siempre me gusta poner ese ejemplo. Es la flor de una matita. Sí, pero el carro se mueve con cuatro gomas. ¿Y de qué están hechas las gomas? De caucho. ¿Y de dónde se extrae el caucho? De un árbol. Y el chasis de metal. ¿Y qué es el metal? El caucho, el algodón, recursos naturales. No, pero es que yo lo que tengo es un restaurante. Bueno, pues usted vende alimentos. ¿Y de dónde vienen los alimentos? ¿Qué son los alimentos? Recursos naturales. No, Edison, pero lo que pasa es que yo vendo insumos para oficinas. Bueno, resmas de papel. ¿Qué es el papel? Árboles triturados. No, pero es que yo vendo pinturas, ponía uno ahí arriba. ¿Y de qué está hecha la pintura?
de recursos naturales. No, pero que yo estoy en el área de la construcción. Bueno, pero ¿con qué tú construyes? Con piedra, con tierra, con arena, con agua para poder hacer el cemento, con varillas, que es metal. ¿Y qué es todo eso? Recursos naturales. No, Edison, pero yo hago consultoría, yo no, lo mío es servicios, yo no impacto el medio ambiente. Pero para estar nosotros conectados aquí ahora, a través de nuestras computadoras o celulares, todos estamos consumiendo energía. Y la energía viene del petróleo, del carbón, del agua, del viento, del sol, recursos naturales. Y cuando doy la consultoría y solamente consumo electricidad o energía, me traslado en mi vehículo o en transporte público para poder ir a visitar al cliente, hacer un levantamiento, por ende consumo combustible para transportación, energía para poder generar las informaciones, los informes, las investigaciones. No hay forma de que exista un producto o servicio que no dependa de los recursos naturales. Porque no solamente eso, estimados, nosotros, recuérdense de qué estamos hechos. Más del 60% de nuestro cuerpo, ¿qué es? Agua. Somos recursos naturales que transformamos recursos naturales para convertirlos en productos y servicios que alguien esté dispuesto a comprar para que nos pague dinero. ¿Y de qué está hecho el dinero? De papel. Y ese papel tiene algodón y, para los que no lo sabían, lino. Lino, literalmente. La mayor proporción de las papeletas de dinero están hechas de lino y de algodón. Señor, ¿y qué es el lino y qué es el algodón? Dos florecitas de dos árboles. Entonces, somos recursos naturales que transformamos recursos naturales para venderlo y que nos paguen con recursos naturales. Y después que tenemos el dinero, ¿qué hacemos con el dinero? Comprar cosas que están hechas de recursos naturales. Vamos al restaurante del amigo que está aquí, vamos a comprar nuestra casa o apartamento del sector de la construcción, como pone Carlos Francisco, vamos a los bancos a consumir servicios bancarios, vamos al sector salud, como dice por aquí también otro de los sectores. Entonces, consumimos con nuestros recursos naturales otras cosas que a la vez están hechas de recursos naturales. Y por eso es importante, a esto yo siempre le digo, el despertar ambiental. No es el tema de que el medio ambiente, que eso es un grupito de gente, que hay que cuidar las lomas, abrazar los árboles. Señores, es que no hay economía sin recursos naturales, es que no hay productos y servicios, no hay transacciones económicas, no hay desarrollo, no hay mercado, no hay dinero que guardar en los bancos si no vendemos productos y servicios hechos de recursos naturales. Y ese futuro al que aspiramos, que transformamos cada uno de nosotros sin importar el sector productivo al que pertenezcas o la profesión que tengas, todos dependemos de los recursos naturales. Por ende, si queremos hablar de negocios que cuiden el futuro, que haga sentido hacer el esfuerzo de estudiar y trabajar para en un futuro poder disfrutar el resultado de nuestro esfuerzo, tenemos que entender que dependemos de los recursos naturales y que sin recursos naturales no hay presente, no hay futuro. Y lo más inteligente y estratégico va a ser entonces desarrollar negocios que generen rentabilidad y que no pongan en riesgo los recursos naturales. Porque ¿de qué sentido tiene ganar dinero hoy destruyendo los recursos naturales para mañana tener el dinero, pero no tener la salud, pero no tener los alimentos, pero no tener la calidad del aire, pero no tener la calidad de vida? Ese concepto de sostenibilidad, de cómo satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades, es la clave. Si tu producto o servicio, aparte de generar dinero, cuida o mejora el medio ambiente y mejora la calidad de vida de la sociedad, quien consume tu producto o servicio, entonces, señores, estamos construyendo el futuro mientras generamos valor en el presente para mejorar nuestra calidad de vida y asegurar que los que vienen después de nosotros también puedan tener una calidad de vida. De eso se trata el concepto general de negocios y sostenibilidad.
capital humano, nosotros, que invierte o desarrolla capital ambiental con la transformación de estos recursos para tener como resultado capital económico, una transformación de valor a través de los negocios. Y con esto, pues, viene una parte clave de entendimiento de que la utilización de todos estos recursos naturales da como resultado un impacto social y ambiental. ¿Por qué? Porque en la medida que dependemos principalmente del consumo de energía, para cualquier proceso la materia prima clave va a ser la energía. No hay manera de tener un producto o servicio que no dependa del consumo de energía. Y por ejemplo, el tema de entender cómo esto al final pone en riesgo nuestro propio futuro, viene de la mano con entender que, en este caso puntual, la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, para la generación de electricidad o de energía, termina acelerando la emisión de CO2. Cuando quemamos un galón de gasolina, el muffler de los vehículos, lo que deja como resultado es el incremento de las emisiones de CO2, del dióxido de carbono también de manera particular. Pero el proceso de desarrollo implica que cada vez tenemos que usar más energía. Y el proceso de desarrollo dice que la urbanización es la evidencia de desarrollo. Pero la urbanización donde hay un solar verde quiere hacer una torre. Donde hay un solar verde queremos tirar una carretera. Por ende, pareciera que el desarrollo quita lo ambiental para poner la construcción, por así decirlo, pero esto baja la capacidad del planeta de absorber las emisiones de CO2 que se aceleran por el mismo desarrollo, porque mientras más nos desarrollamos, vamos a consumir más recursos naturales, vamos a reducir espacio verde para poder urbanizarlo, pero al despachar o al desplazar ese espacio verde, lo que nos mantiene el balance entre emisiones de CO2 y calidad en el clima son los árboles que absorben el CO2 y fijan ese CO2, convirtiéndolo en su tronco o en las frutas o en las flores. Entonces aquí hay una desproporción que obliga también a cómo pensar en productos y servicios que requieran el menor impacto ambiental para aspirar a un modelo de desarrollo que sea coherente y balanceado con el clima, porque de lo contrario, pues sucede lo que está pasando ahora, que el incremento masivo de las emisiones de CO2 por el consumo de recursos naturales y la emisión acelerada por el consumo de energía, pero en sectores urbanos cada vez con menos espacios verdes, da como balance que hay un calentamiento global y ese calentamiento global genera un cambio en el clima. Y ese cambio en el clima pone un riesgo de que podemos tener más situaciones atmosféricas imprevistas que pueden poner en riesgo el avance del desarrollo, porque si nos tomó años o décadas poder construir las avenidas, los hospitales, las infraestructuras que nos permiten como país avanzar, Dios no lo quiera, el incremento de riesgos de huracanes, de terremotos, de inundaciones, como las que lamentablemente hemos tenido en los últimos años, puede destruir en segundos, en horas, el esfuerzo de generaciones que un país haya invertido para poder avanzar. Y esto, obviamente, también es otra motivación a por qué deberíamos pensar generar una rentabilidad que no ponga en riesgo o que no aumente este riesgo social y ambiental que al final estamos mencionando. Como pongo aquí debajo, al final la sostenibilidad es gestionar riesgos compartidos para mantener la creación de valor compartido. Y importante destacar en que todo lo que tiene que ver con este enfoque climático, ambiental, ecológico, el consumo de energía y el consumo de combustible para la transportación representan local, regional y globalmente más del 60% de las emisiones de CO2. Por ende, si queremos contraatacar el cambio climático, que pone en riesgo nuestro propio futuro y el de las futuras generaciones, y sabemos que la principal causa del cambio climático son las emisiones de CO2, es importante entender entonces que los dos sectores claves en emisiones de CO2 es energía y transporte.
y que por ende cualquier esfuerzo que queramos comenzar a hacer en términos de combatir el cambio climático desde nuestros negocios es poder comenzar a hablar de la eficiencia energética, de cómo reducir el consumo de energía en nuestras operaciones y cómo reducir los gastos de combustible en la transportación de nuestros productos y servicios. Porque en ese sentido, no solamente vamos a impactar en términos ambientales, atacando la principal causa del cambio climático, sino que sabemos que en el día a día, en el presupuesto de gastos, el consumo de energía y el consumo de combustible son rubros totalmente importantes y que reducir su consumo mejora la rentabilidad del negocio, pero al mismo tiempo ya sabemos que disminuye significativamente las emisiones de CO2, convirtiéndonos en un negocio más sostenible. Parte de la respuesta global a todo esto son conceptos que como negocios tenemos que entender. Por un lado, la eficiencia energética. Por otro lado, la energía renovable. Pero antes de hablar de energía renovable, siempre tenemos que hablar de eficiencia energética. Si yo consumo 100 kilowatts hora en mi negocio de energía, pero resulta que aplicando iniciativas, acciones o asesorías de eficiencia energética, puedo disminuir el 10, 15, 20% de ese gasto y en vez de consumir 100 kilowatts hora, ahora consumo 80. Ese 20% de reducción reduce emisiones de CO2, pero reduce el gasto de energía. Y por ende, con ese flujo de efectivo que libero con esa eficiencia energética, puedo tenerlo disponible para pagar una cuota de inversión en energía renovable. De forma tal que ahora necesito menos paneles solares, por poner un ejemplo, porque consumo menos energía, lo cual me baja el presupuesto inicial que tenía previsto para paneles solares, pero el ahorro en energía me permite a la vez poder invertir ese flujo, ese gasto que liberé o que pude disminuir en pagar la cuota del préstamo de inversión en energía renovable, que cuando se sume a la reducción del gasto en energía per se, pues evidentemente que vamos a conectar impacto ambiental positivo con rentabilidad. Y ese tipo de iniciativas es un elemento clave que el mundo ha entendido y por eso es que vemos el auge del tema de las energías renovables a nivel mundial, porque aportan significativamente a la disminución de emisiones de CO2, pero al mismo tiempo aportan a la reducción del gasto, sea como país, sea como empresa o sea a título personal en nuestros hogares. También otra respuesta global ha sido la movilidad sostenible. Y por eso hemos visto el crecimiento de los vehículos eléctricos, de los vehículos de hidrógeno, de los vehículos híbridos o de cualquier otra tecnología de transportación de energía no convencional. No es solamente porque se han puesto de moda o porque grandes empresarios globales como Elon Musk acaparan parte de los titulares globales en términos de economía y de inversión, sino que la respuesta global de darle un espacio a la movilidad eléctrica es parte del compromiso de cumplir las metas de disminución de emisiones de CO2, porque un desplazamiento en un vehículo eléctrico emite un 80% menos promedio de emisiones de CO2 en el caso de la República Dominicana, que seguimos siendo un país con una matriz altamente dependiente de combustibles fósiles, pero reconociendo que ha crecido la matriz de generación renovable, aportando ya más de un 20% a la generación eléctrica nacional. Y en un país como el nuestro, donde el 80-85% de la generación provenía de fuentes no renovables, como quiera, poder migrar de la movilidad de combustión a la movilidad eléctrica, cargando con energía tradicional, no con energía renovable, permite como quiera la reducción de un 80% de emisiones de CO2. Y esto es entonces un reflejo de por qué el mundo le está dando un impulso a la movilidad eléctrica. No es solamente un nuevo mercado de negocios, sino que es una respuesta global a la disminución de emisiones de CO2. Otro concepto de respuesta global ha sido la economía circular. La economía tradicional es lineal. Yo compro algo, lo uso y cuando se daña lo boto, lo descarto. Yo compro un producto que viene con un empaque, le quito el empaque, uso lo de adentro, boto el empaque. La basura o los residuos no son una creación de la naturaleza, son un invento nuestro como seres humanos.
Nuestra economía es lineal. Gasto y por ende tengo que volver a producir para poder volver a gastar y generando un residuo en cada proceso de consumo. Pero la naturaleza es circular por diseño. En la naturaleza, un árbol se muere, se seca y con el tiempo se convierte en abono orgánico en ese suelo. Y ese suelo que tiene abono orgánico es un mejor suelo que aquel que no lo tiene. O sea, inclusive cuando hay un desecho, un animal muerto en un campo, en una finca con el tiempo, lamentablemente se descompone, pero el abono orgánico hace que enriquezca el valor del suelo como abono para poder cultivar o lo que fuera. Entonces, fíjense que en la naturaleza, inclusive cuando algo llega a su fin de vida útil, se integra y se convierte en un valor agregado que robustece el ecosistema. La economía circular busca eso, busca decir, pero si compraste un producto, ¿por qué tienes que desechar el empaque? Quizás ese empaque, si está hecho de una materia prima en específico, puede ir como una materia prima a reciclarse y ser una materia prima de un nuevo producto, producto que cuando se consuma y se descarte, vuelve a ser materia prima de un nuevo producto y con eso disminuir la necesidad de materia prima virgen. La economía circular tenemos que entenderla como una aliada estratégica de la sostenibilidad, pero también una nueva oportunidad de negocios. Porque si comenzamos a pensar en todos los subproductos postproducción, depende del tipo de industria al que podamos pertenecer, todo aquello que se descarta en una línea de producción tuvo un costo inicial como materia prima. Por ende, ser capaces de eficientizar o, en el mejor de los escenarios, eliminar el residuo en cualquier tipo de proceso nos va a hacer más eficientes, pero a la vez más rentables, pero al mismo tiempo va a disminuir nuestra huella ambiental, porque es materia prima que no se va a descartar. Y si ya el producto fue procesado y consumido, pues viene lo que le llamamos el post-consumo, donde también la idea es poder insertar esos residuos post-consumo en cadenas de valor que vuelvan a convertir ese residuo en materia prima para que vuelva a ser parte de un nuevo producto y con esto nosotros darle un respiro al consumo de recursos naturales sin dejar de ser rentables y sin detener el proceso de crecimiento económico. Y una quinta respuesta global y de forma transversal ha sido la descarbonización de la economía. Todo aquello que permita disminuir las emisiones de CO2 del producto o servicio o disminuir su impacto ambiental en sentido general. Estas tendencias se llevan el 70-80% del presupuesto global de inversión. La eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad eléctrica o la transportación, la producción con conceptos de eficiencia y reciclaje como la economía circular y la descarbonización en todo lo que tiene que ver con la disminución de huella de carbono a nivel global, país, empresa, producto, servicio, persona. Sin embargo, si aterrizamos en la República Dominicana, parte de la respuesta, bueno, pues al día de hoy, por poner un ejemplo, tenemos leyes que impulsan y que como pymes debemos aprovechar para poder insertar estos beneficios, digamos, en las operaciones de nuestras empresas. Cuando invertimos en energía renovable, la ley 5707 nos permite descontar estas inversiones del impuesto sobre la renta de nuestros negocios en un periodo de 3 años. También nos permite importar estos productos necesarios sin pagar ITEVIS, entre otros beneficios. La ley 103-13, si queremos agregar transportación más sostenible a nuestras operaciones, pues todo vehículo híbrido, eléctrico o de energía no convencional en la República Dominicana desde el año 2013 no paga el 100% del ITEVIS, de la primera placa y del arancel, sino que solo paga el 50%. Te ahorras la mitad del ITEVIS, la mitad del arancel, la mitad de la primera placa. También la Estrategia Nacional de Desarrollo que les mencionaba, que está convertida en ley, impulsa y motiva lo que es el desarrollo de negocios sostenibles. Y ya hoy en día los gremios empresariales tienen
pues capítulos, comités de sostenibilidad, todos prácticamente, para poder impulsar un network de empresas sostenibles. El crecimiento de las renovables en el país, como les decía, ha superado el 20% a nivel nacional. El crecimiento de la movilidad eléctrica, la República Dominicana cuenta con más de 100 modelos distintos de vehículos eléctricos de distintas marcas y formatos de uso. Y hay un presupuesto estimado, como les decía, de más de 18.000 millones de dólares que requiere la inversión internacional en iniciativas sostenibles para lograr la meta de disminuir el 27% de las emisiones de CO2 de la República Dominicana al año 2030. Y la pregunta es, ¿dónde están esos negocios sostenibles, esas innovaciones de productos y servicios que disminuyen emisiones de CO2 para que ese capital de 18.000 millones de dólares pueda tomarlos en cuenta para la inversión y desarrollo de sus negocios por considerar que sus negocios impactan en la disminución de la huella de carbono del país? Y para esto, entrando en cada uno de sus negocios, tenemos que hacer un zoom. Si muy bien queremos hablar de desarrollo sostenible, es importante preguntarnos cuál es el núcleo del desarrollo. Y para mí, el núcleo del desarrollo es el emprendimiento. Si hacemos un zoom en la economía, podemos pensar en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, Producto Interno Bruto de la República Dominicana, más de 125.000 millones de dólares. Pero cuando vemos de dónde viene ese dinero, encontramos el sector privado, el sector que produce la economía. Y el sector privado, si entramos dentro, vemos empresas grandes, pero también vemos micro, pequeñas, medianas empresas. Pero si entramos dentro de estas empresas, vamos a encontrar emprendedores, emprendedoras, aquellos que toman la decisión de crear un producto o servicio. Por ende, el núcleo del desarrollo es el emprendimiento, son los emprendedores. Y si ahora a ese desarrollo le queremos poner el apellido de sostenible, necesitamos hackear el sistema y crear, motivar, inspirar emprendimientos sostenibles. Emprendedores y emprendedoras capaces de crear productos y servicios de triple impacto, que muevan la economía, pero que mejoren la calidad de vida de la sociedad y que mejoren el medio ambiente. Porque si el emprendedor es sostenible, crea productos sostenibles que van a dar como resultado una economía sostenible que va a dar como resultado un desarrollo sostenible. Y ahí la clave de impulsar MIPYMES sostenibles. Porque si logramos motivar el desarrollo de MIPYMES sostenibles, estamos tocando el 98.5% del tejido empresarial dominicano. Estaríamos tocando el 32% del Producto Interno Bruto y estaríamos tocando el 62% del empleo en la República Dominicana. Una MIPYME sostenible a la vez nos va a dar como resultado un desarrollo más sostenible. Somos el núcleo de la economía y si cambiamos nosotros, cambiamos la economía y como resultado cambiará el desarrollo. Para esto es importante preguntarnos cómo entonces las acciones de sostenibilidad que podamos implementar en nuestros negocios impactan en la rentabilidad del mismo. Miren, si yo les preguntara si pueden poner en el chat ideas de acciones que ustedes consideran que se pueden implementar para que una pyme sea más sostenible. Y pueden tomar de referencia empresas que ustedes admiren, que consideren que sean empresas sostenibles y que digan, bueno, para mí una empresa sostenible debería, no sé, tener energía renovable, utilizar materia prima reciclada, ser responsable con las comunidades donde opera. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes entienden? Pongan ahí en el chat que ustedes dirían que son acciones que demuestran que una empresa es sostenible. Aquí vemos, por ejemplo, economía circular, eh, uso de paneles solares, utilizar correos en vez de papel, por ejemplo, se pone. Todas esas acciones que podamos mencionar que nos pueden convertir en una empresa más sostenible,
¿dónde caen en un estado de resultados? Eh, Cuando hablamos de acciones de sostenibilidad, cuando ustedes piensan en empresas que ustedes, mira, tal empresa para mí es sostenible porque hace tal o cual programa, apoya tal o cual iniciativa, pensemos a lo interno, ¿dónde estaríamos registrando esa iniciativa en el estado de resultado? Si la iniciativa que estamos planteando en el estado de resultados impacta en el gasto, entonces estamos haciendo una responsabilidad social, posiblemente una filantropía. Apoyar tal iniciativa, darnos fondos para tal fundación, son acciones de responsabilidad social, de filantropía, pero donde nosotros queremos motivarle a dónde pensar acciones positivas para la sociedad y para el medio ambiente es en sus productos y servicios. Cómo tu producto o servicio es la mejor evidencia de un producto que mejora la calidad de vida de quien lo consume y mejora el medio ambiente sin dejar de ser rentable. ¿Por qué? Porque estaríamos sacando de zona de riesgo esas acciones de sostenibilidad. Si la materia prima que eliges para tu producto o servicio la eliges con un criterio de impacto social y ambiental, ya estás atando a la venta de tu producto el asegurar tu impacto positivo para la sostenibilidad. Si el diseño del proceso para la venta o creación de tu producto o servicio le aplicas un esquema de eficiencia para disminuir el consumo de energía y aplicas entonces eficiencia energética en tu línea de producción de tu producto o servicio, estás vendiendo un producto o servicio que disminuye las emisiones de CO2 y por ende la venta se convierte en el aliado estratégico de aumentar tu impacto social y ambiental positivo. Si haces un rediseño de tu producto o servicio pensando en que tu consumidor final, tu cliente, ese producto o servicio pueda mejorar su calidad de vida, estás atando a la venta de tu producto el impacto social y ambiental necesario para hablar de un modelo de desarrollo sostenible. Si eliges proveedores que tengan buenas prácticas en sostenibilidad, estás invirtiendo en asegurar que se mantenga una cadena de valor sostenible. En la medida en que las acciones de sostenibilidad que podamos mencionar estén atadas al producto o servicio, estamos convirtiéndonos en un negocio sostenible, en una MIPYME sostenible. En la medida que esas acciones, por igual de buen impacto, se registran en la parte de gastos o de costos, estamos siendo una empresa más sostenible porque hacemos acciones de sostenibilidad. Y eso es totalmente correcto. Pero el reto que les quiero motivar y dejar esta noche es pasar de hacer acciones de sostenibilidad a ser sostenibles. Ser sostenibles porque la rentabilidad que generamos viene resultado de productos y servicios que tienen impregnado en su diseño, en su materia prima, en su concepto, en su propuesta de valor, impacto social positivo e impacto ambiental positivo. Y esta gráfica que ponemos aquí, el riesgo, la reputación y la rentabilidad, vemos cómo van de la mano en la medida en que nuestras acciones de sostenibilidad se acercan al producto o servicio. Porque si yo hago acciones de sostenibilidad, filantropía, responsabilidad social, y como todo en la vida, tenemos un año malo, un año con una situación macroeconómica negativa que obliga a ajustar presupuestos, bueno, pues esas acciones que me cuestan dinero, quizás las donaciones, quizás procesos que lo tengo que registrar a nivel de gastos, fácilmente se van del presupuesto. Y vemos muchas empresas que en un momento de crisis sus acciones de responsabilidad social se acaban porque no tienen esa holgura. En la medida que llevamos las acciones de sostenibilidad y nos preguntamos, ¿cómo yo puedo hacer que mi producto o servicio disminuya emisiones de CO2?
¿Cómo yo puedo hacer que mi producto o servicio mejore la calidad de vida de quien lo consume? En la medida que subimos en el estado de resultado las acciones de sostenibilidad al producto o servicio, en esa misma medida vamos a estar protegiendo pasar a ser un negocio sostenible en vez de un negocio que hace acciones de sostenibilidad y que ante un momento de crisis puede que pues se pongan en riesgo. Y todo esto, obviamente, recordando que este espacio que estamos compartiendo, que agradecemos al Banco Santa Cruz, el crear estos espacios de compartir informaciones que nos ayuden a evolucionar en ese camino hacia transformarnos en negocios más sostenibles, en este caso particular, MIPIMES más sostenibles. ¿Y cómo hacemos que esto funcione? Permítanme compartirles un poco de nuestro propio laboratorio como firma de consultoría y desarrollo de negocios que somos en emprendimiento sostenible. ¿Cómo podemos entonces, Edison, hacer que el producto o servicio sea sostenible? Bueno, les comparto tres ejemplos de tres negocios o servicios que hemos creado en emprendimiento sostenible bajo esta filosofía de crear MIPIMES sostenibles. El primero de ellos es el caso de Ecomensajería. Como firma de consultoría, conscientes de lo que vimos hace un momento, de que la energía y el transporte eran los sectores que más impactaban en las emisiones de CO2, pues diseñamos un modelo de negocio que incluyera el uso de la energía para el transporte, pero para prestar un servicio privado, y así nace Ecomensajería, que en el año 2013 se convirtió en la primera empresa de servicios con vehículos eléctricos de la República Dominicana. Esa empresa entonces ofrece servicios de logística de última milla y cuando un cliente utiliza el servicio, entonces ese cliente pasa a tener una cadena de valor más sostenible, genera un empleo en perfiles socioeconómicamente vulnerables, pero al mismo tiempo promueve el uso de la movilidad eléctrica y por ende promueve la disminución de las emisiones de CO2. Todo ese valor agregado está atado al producto, al servicio que adicionalmente, si la empresa genera rentabilidad, también pueda destinar fondos a una fundación, a una causa en específico, pues excelente. Pero no depende que la empresa para ser sostenible tenga que destinar gastos o costos a acciones de sostenibilidad, sino que diseñó una solución de servicio que toca lo social, generando empleos o mejorando la calidad de vida con los proveedores que trabajan en la mensajería y el delivery como empleados o como proveedores, que hace uso de tecnologías que eliminan la necesidad del uso de combustible cuando podemos utilizar los vehículos eléctricos y que le transfiere esa filosofía, esa educación y ese impacto ambiental al cliente de nuestro cliente, porque somos una empresa B2B, business to business. Por ende, cuando el banco contrata la distribución de las tarjetas de crédito con Ecomensajería, el cliente del banco recibe un servicio que disminuye el impacto ambiental y mejora el impacto social, pero el banco tiene una cadena de valor más sostenible, pero el país avanza en su meta de reducción de emisiones de CO2, siendo un negocio, cobrando por un servicio, porque la sostenibilidad está atada a la venta del producto o servicio, o sea, en la parte de ingresos en el estado de resultados. En el caso de Ecotrofeos, es una empresa enfocada en economía circular, donde lo que eran residuos que iban anteriormente al vertedero, ahora esas empresas que contratan la creación de sus reconocimientos, medallas, placas, trofeos, utilizamos los mismos residuos de las empresas o principalmente plástico y madera reciclada de los vertederos o antes de que llegue al vertedero en la línea de producción de los clientes y se le hacen reconocimientos con sus propios residuos convertidos en materia prima, reinsertados en la economía, eliminando la gestión de residuos sólidos para el país y para la comunidad donde operamos, eliminando el envío de residuos sólidos del cliente, disminuyendo las emisiones de CO2 y creando un producto o servicio que logra una economía más sostenible sin dejar de ser rentable. O el caso de la ecopapelería, donde el Banco Santa Cruz ha impreso, por ejemplo, sus memorias anuales
en material ecológico, en papel o reciclado o certificado, lo que evita la deforestación, deforestación que de darse lamentablemente no tiene la capacidad de captar CO2, pero cuando reforestamos y preservamos los árboles, esos árboles absorben el resultado del CO2 del transporte, de la generación eléctrica, y como la papelería no toca el medio ambiente, el bosque, y evita la deforestación, seguimos dando un servicio que el impacto social y ambiental está vinculado a la propuesta de valor y por ende, cada vez que se vende un servicio de ecomensajería, un servicio de ecotrofeos o un servicio de ecopapelería, automáticamente estamos asegurando el impacto social y ambiental sin dejar de ser rentables. Estos son ejemplos propios nuestros como firma de consultoría que nos ha tomado años de trabajo para poder inspirar y demostrar que sí es posible desarrollar negocios, MIPIMES, con impacto social y ambiental en la economía local, aprovechando oportunidades y convirtiendo los problemas en oportunidad. Adicionalmente, y como un ejemplo de vinculación con el Banco Santa Cruz, un ejemplo real de cómo las finanzas, cómo el sector financiero y en este caso un préstamo específico del banco puede generar un impacto positivo convirtiéndolo en un banco Santa Cruz más sostenible. Es cuando el banco tiene el compromiso de impactar mediante sus productos financieros la aceleración o el desarrollo de MIPIMES sostenibles. Ecomensajería tomó un préstamo hace un tiempo de 2 millones de pesos con el Banco Santa Cruz. Y si analizamos el impacto positivo de ese préstamo sostenible del Banco Santa Cruz, pues la empresa lo pudo utilizar para la adquisición de 14 motocicletas eléctricas. Pero si analizamos el impacto de ese préstamo sostenible, 14 motocicletas eléctricas generaron 14 empleos verdes que a su vez logran disminuir anualmente más de 24.000 kilogramos de CO2 y que impacta positivamente 4 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Y esto entonces se convierte en un ejemplo real de que si ustedes y nosotros desarrollamos MIPIMES sostenibles, contamos con el Banco Santa Cruz para poder acceder a préstamos que podamos invertirlo en el desarrollo de nuestras iniciativas y en conjunto el banco con los emprendedores, con los empresarios MIPIMES, poder lograr como resultado una economía más sostenible que nos va a dar entonces un desarrollo más sostenible. Esto es un ejemplo real, esto es un préstamo real para una empresa real, que es una MIPYME sostenible real, con un banco obviamente real, que es el que permite que estemos reunidos aquí esta noche, que es el Banco Santa Cruz. Por ende, a partir de ahora, solo hace falta su creatividad, su decisión de cómo transformar su producto o servicio en uno más sostenible, porque ya cuentan con una entidad financiera que este webinar es una evidencia de su compromiso e interés de apoyar las MIPIMES sostenibles para juntos poder construir un mejor futuro. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo puedo acceder a acelerar la transición a convertirme en una MIPYME más sostenible? Bueno, pues recuerden que si estamos aquí es porque estamos en la temporada de negocios del Banco Santa Cruz. Y esto implica que no solamente el banco está invirtiendo en poder capacitarles como empresarios, como MIPYMES sostenibles, como emprendedores, sino que hay un recorrido que se considera que es importante que cada MIPYME en una etapa inicial pueda recorrer a los fines de que pueda convertirse en una MIPYME más sostenible. Y esto es poder acceder a asesorías de sostenibilidad que les permitan diseñar un plan estratégico empresarial para poder lograr esa transición, que puedan medir su huella de carbono y determinar cuál es el impacto ambiental de las operaciones para entonces implementar iniciativas que les ayuden a disminuir el impacto ambiental. Poder alinear tu pyme, tu negocio, con los objetivos de desarrollo sostenible
y entender cuáles de los 17 van de la mano con tu propuesta de valor, pero cuáles de los 17 puede lograr entonces un impacto positivo dentro de tu negocio y por ende poder recibir capacitación personalizada en función a los elementos de sostenibilidad que requiere tu producto o servicio, que requiere tu empresa, que requiere tu MIPYME. Y para esto les tengo la información de que el banco ha diseñado en alianza con Emprendimiento Sostenible un paquete que incluye todos los elementos mencionados, con una reducción de más de $6,000 en su valor y que solamente por $2,000 ustedes van a acceder con opciones de financiamiento de parte del banco a poder tener el asesoramiento completo para poder acelerar la transición y sentar las bases de convertir sus empresas en empresas más sostenibles. Adicionalmente, hemos querido agregar en el marco de esta alianza con el Banco Santa Cruz un 20% de descuento en la contratación del primer servicio si requiere logística de última milla sostenible o distribución de sus productos o servicios o mensajería para su empresa con Ecomensajería. 20% de descuento si quieres realizar cualquier trofeo, medalla, reconocimiento o pieza con materiales reciclados con Ecotrofeos, o si quiere imprimir cualquier material en material ecológico reciclado, su brochure, su tarjeta de presentación, su memoria con ecopapelería. Esto gracias al Banco Santa Cruz en alianza con Emprendimiento Sostenible para poder acelerar esta transición y no quedarnos solamente con las informaciones que hemos compartido, sino que todo aquel que tenga la decisión de avanzar en convertirse en una pyme más sostenible, el Banco Santa Cruz está poniendo a disposición de ustedes estas herramientas con la mayor cantidad de facilidades posible para poder asegurar que ustedes también puedan dar el paso hacia esta transformación sostenible. De mi parte, y para atender cualquier última pregunta a través del chat, pues compartirles esta frase que decimos desde nuestra firma, y es que debemos ser seres humanos rentables. A veces solamente queremos que nuestros negocios sean rentables, pero cuando pensamos en rentabilidad es que ponemos un capital y queremos que ese capital tenga un valor mayor al que se invirtió. Pero si como seres humanos lo vemos, ese concepto, ojalá, como decimos aquí, que seamos capaces de crear y de devolver más valor que el que las personas y el planeta invierten en nosotros. Que seamos capaces de ser seres humanos rentables y que esto se refleje en los negocios, en las comunidades, en nuestras familias, en nuestra sociedad, con nuestros clientes, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Seres humanos capaces de crear valor, conscientes de que sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar esta noche. Gracias al Banco Santa Cruz y a cada uno de ustedes por su presencia y vamos a ver cualquier pregunta final en estos últimos minutitos que podamos atender. Igual aquí están los códigos QR para poder estar en contacto y poder canalizarles también cualquier información respecto a esta temporada de negocios y cómo pueden acceder a este beneficio de este paquete de acompañamiento en alianza con el Banco Santa Cruz. Eh, Dicen por aquí, muy importante esta charla para nuestro conocimiento y para los negocios. Muchas gracias por la sensibilización a los colaboradores. Eh, Mencionan por aquí, gracias, excelente charla. Perfecto. Cualquier pregunta que quieran colocar en el chat, podemos compartirla sin ningún problema. Dice Carmen, contenido sin desperdicio, muchas gracias, excelente. Muchas gracias a ustedes y al Banco Santa Cruz realmente por pensar en llevar este contenido a los empresarios MIPYMES, a los emprendedores, que es un valor con propósito, cómo hacer negocios con propósito sin dejar de ser rentables, que creo que es necesario para cada uno de nosotros. Dice por aquí, para inicio de una empresa, ¿cuáles pasos se deben tomar eh, para préstamos de microempresas? Bueno,
Aquí conectados también hay personal del banco. Simplemente puedes acercarte a cualquiera de las oficinas de negocios del Banco Santa Cruz y desde ya en esta temporada de negocios puedes preguntar por las facilidades para el tema de acompañamiento MIPIMES y conocer las soluciones de préstamos en sentido general que en esta temporada pues el banco tiene para cada uno de las MIPIMES a nivel nacional y obviamente si has participado del webinar tienes una ventaja estratégica porque has accedido a un conocimiento que te va a permitir pues poder acelerar el aprovechamiento de ese capital, de ese préstamo que puedes conseguir en el banco para que no solamente lo inviertas en esas necesidades básicas de tu proyecto, sino que desde ya vayas pensando cómo puedo hacer un uso más sostenible y estratégico de ese capital, elegir proveedores sostenibles, elegir materias primas sostenibles para poder tener un producto más sostenible que dé como resultado un negocio más sostenible que por ende va a estar adaptado a este nuevo escenario global de los negocios. Dice por aquí, excelente charla. Gracias por la gran información. Wow, desde Puerto Rico estaba conectado Iván Rodríguez, muchísimas gracias. Dice, tengo varias pequeñas empresas de familia en Puerto Rico y quiero moverme a República Dominicana. Bueno, pues ya sabes, eh, que cuentas, Iván, con el Banco Santa Cruz, que cuentas también con nosotros, con Emprendimiento Sostenible como firma de consultoría para apoyarles al desarrollo de sus negocios y obviamente apoyarles en que puedan hacer negocios cada vez más sostenibles. Dice por aquí, ¿hay alguna plataforma donde estén registrados los negocios sostenibles? Mira, puedes acceder a los gremios y los comités de sostenibilidad, puedes acceder también a Ecorred. Ecorred es una red empresarial dominicana de empresas sostenibles a la cual pertenece el Banco Santa Cruz. Y ahí vas a ver todas las empresas miembros y vas a ver a qué sectores pertenecen y puede ser una idea de poder conseguir ese catálogo de empresas vinculadas o comprometidas con la sostenibilidad. Por igual, importante recordarles el tomar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible como una guía para poder fortalecer, hasta preguntarse, déjame leer los 17 objetivos para el desarrollo sostenible y ver cómo se vincula o no con mi producto o servicio, con mi propuesta de valor actual. Porque les puedo asegurar que la tendencia de los negocios sostenibles solamente va en incremento. Cada vez más, todos los productos y servicios a nivel mundial serán más sostenibles. Aspiraremos a una alimentación más sostenible, a un sector de ropa o de moda con materiales reciclados, a vehículos o eléctricos o vehículos que emitan menos emisiones de CO2, a diseños circulares, a diseños de construcción que aprovechen la luz natural para disminuir la necesidad del consumo de climatización, con diseños que puedan aprovechar energías renovables que por cierto, la nueva torre del Banco Santa Cruz, aquí en la Lope de Vega, esa inmensa torre que se está construyendo, está diseñada con conceptos de sostenibilidad para poder ser considerado un edificio o una edificación sostenible. Y ahí entra todo el tema de construcción, de proveedores sostenibles, predicando con el ejemplo, ¿verdad? El Banco Santa Cruz. Dice, ¿podrían compartirnos la lista de los 17 objetivos sostenibles? Claro que sí. Pueden escanear este código QR donde dice emprendimiento sostenible y desde la firma, con mucho gusto, en un DM podemos enviarle los links que les lleven no solamente al listado de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, sino también a la descripción de cada uno de ellos y a las 169 metas que hay detrás de estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, así como también poder compartirles cualquier otra información. Escanean este código QR donde dice emprendimiento sostenible, mandan su DM del tipo de contenido que quisieran acceder o inquietudes sobre la alianza con el Banco Santa Cruz para esta temporada de negocios y qué incluye el paquete de acompañamiento y con muchísimo gusto vamos a poder orientarles por esa vía. Dicen, o sea, uno de los negocios que nos brindan ideas y tipo de negocio.
para iniciar y nos ayudan con los préstamos. Así es. Con este webinar, el banco impulsa el desarrollo de ideas de negocios sostenibles, pero no se queda ahí, sino que adicional a acompañarles en la formación, la sensibilización, el incremento del conocimiento para ayudarles a tomar decisiones cada vez más sostenibles, pues también el banco les facilita el acceso a las herramientas de financiamiento para poder desarrollar esas ideas, materializarlas y trabajarlas en equipo a favor de un desarrollo más sostenible. Perfecto. Bueno, estimados, creo que ha sido todo por el día de hoy, en esta noche. Muchísimas gracias nuevamente por motivarse a participar. Compartan estas informaciones con sus aliados, con sus demás amigos empresarios, emprendedores. Motívense a poder ser parte de una revolución de creadores de rentabilidad con propósito y aprovechemos el compromiso de entidades como el Banco Santa Cruz que hacen el esfuerzo de facilitarnos herramientas para poder ser más competitivos a través del conocimiento como emprendedores, como empresarios, pero sobre todo a compartir estos valores de la sostenibilidad para juntos construir un mejor futuro. Muchísimas gracias. Quedan aquí los contactos para mantenernos por esa vía en comunicación. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias al Banco Santa Cruz en esta temporada de negocios y a ustedes que hacen posible que tenga esta noche sentido al poder ser el público que recibe estas informaciones de valor. Muchas gracias, que Dios les bendiga y pasen buen resto de la noche.